Perfecto. ¿Cómo se llama la peli, Lenny? Distancia de rescate. Ok, gracias. Durante la semana, un poco para completar este hilo conductor que quiero hacer entre Samantha Schweblin y Silvina Ocampo, que es lo que vendría, voy a mandarles algunas pequeñas, no sé si en PowerPoint o en PDF, algo por chat o por mail, viendo los distintos autores y las distintas miradas que hay sobre este tipo de género, de géneros, ¿no? De diferenciación entre lo que es un cuento extraño, un cuento fantástico, un cuento maravilloso, y esas zonas grises que aparecen entre ambos, ¿no? Entre el cuento extraño y el fantástico, y entre el fantástico y el maravilloso. Para que vean cómo fue evolucionando esta mirada sobre estos géneros, que en realidad son los géneros que abordan ambas, tanto Samantha Schweblin como Silvina Ocampo, cada una en su época de referencia. En su contexto. Exactamente. Y teniendo en cuenta lo que fue Silvina Ocampo para la literatura, ¿no? O sea, formadora del Grupo Sur, casada con Bioy Casares, íntima amiga de Borges, o sea, lo que significó para ella poder abrirse un poco de camino en esta intelectualidad tan intelectualmente machista. ¿No? Y Samantha como que retoma un poquito esto. Primero vamos a ver qué les pareció el cuento. ¿Les gustó o no les gustó? A mí me gustó, sí, a mí me gustó, me hizo llevar, o sea, en realidad al principio pensaba una cosa, después fue desatándose otra, te sumerge, te atrapa, me dejó helada y lo tuve que volver a leer. ¿Qué no entendí acá? Claro, sí, me pasó. Qué loco. Sí. Me pasó Con Samantha, con ella pasa mucho esto, de tener que volver a leer, porque a veces se resignifica recién al final, entonces uno vuelve a leerlo con esa resignificación, ¿no? A mí me angustió muchísimo. A ver, vamos a ir en orden, así yo voy sabiendo quién habló. Ahora está hablando Lidia, ¿no? Sí, yo. Bien, sí, dale. no. Decía que me causó mucha angustia, me transmitió dolor, una incertidumbre, y al final, sorprendente realmente, me impactó al final. Es como que necesité volver al principio, pero fundamentalmente eso, angustia, desconcierto. Exacto, son todas esas cosas que van apareciendo. ¿Quién más? Betty. Yo. Betty, dale. ¿Querés que nos inscribamos o nos ves en la pantalla? No, vayamos contándolo así, bueno, nos vamos nutriendo todas. Dale. Me pasó lo mismo que a las dos compañeras. No angustia, no, me gustaba, porque iba mejorando la situación. Digo, bueno, ¿tratamiento para qué? ¿Qué está pasando? Me mantenía con la tensión alta, digamos. Y cuando terminó, me quedé helada. Perdón, ¿debo ser una persona que lee poco o que no entiendo este tipo de bibliografía? No le entendí al final. Es decir, le entendí dándole distintas opciones, digamos. Entonces vuelvo a leerlo, no, seguía en la misma. Bueno, estoy acá para que me desburren. De verdad que no. Igual me gustó mucho, pero digo, hay algo que me perdí, que no lo pude interpretar bien. Consideremos, chicas, que acá ninguna desburra a nadie, porque esta que acaba de decir Betty es tan válido como cualquiera de las interpretaciones que le pudimos haber dado cada una, ¿no? Esto es decir, la verdad, llegué al final y no entendí un pomo lo que me dijo. Y está perfecto. Ahora vamos a ir viendo. Beatriz más había levantado la mano. Yo ayer Carolina. cuando vos mandaste esto de que estábamos participando poco y yo te pongo
pariste algo hermoso en lugar de parir un carozo. Excelente, sí. Yo lo que no quise es hacer spoilers ahí, pero te entendí. No sé si Carolina Betty tiene te la mano sirve levantada. algo eso, pero la verdad que por ahí, para mí pasó por ahí la cosa. Bárbaro. ¿Quién más? Caro. Liliana. Carolina y Liliana. Tengo el orden. Bueno, yo les voy a decir que la experiencia que no tengo es ser madre. Es más, me hice 2 abortos. Y tampoco tengo marido. Tuve pareja, nada más. Así que particularmente así, pero sí suelo hacer muchas berenjenas en escabeche. Yo lo tomé con humor. Por eso yo no lo pude tomar con angustia, como dice Betty, que ella es la que me va a desasnar a mí. Carecer de lo que mejor todas madres. Entonces esa experiencia no la tengo. Pero me pareció interesantísimo, fantástico y escrito como para que te llegue plenamente. Nada más. Bárbaro. Liliana, después vamos a ir volviendo, yo estoy escribiendo, vamos a ir volviendo sobre todas estas cosas que Y fuimos parecido a diciendo. algunos de Silvino Campo, que no he leído todo, pero he leído unos cuantos. Sí, hay una influencia importante. Liliana, creo, ¿no? Sí. Bueno, no, a mí también, en realidad, bueno, no había leído nada de ella, y nada, al principio es como absorber, es muy, digamos, no podía, tenía una ansiedad de llegar al final y desconcertada, y no entendiendo, porque también quería empezar de nuevo, porque me iba perdiendo, realmente, o sea, que esto era un embarazo, que estaba yendo complicado, y estaba todas las contradicciones, y nada, o iba a una interrupción, o iba a una... Y bueno, y finalmente este final que yo, bueno, lo que vos estabas diciendo, es fantástico, o sea, es una cosa, ¿no? Y cómo hay elementos que va dando eso de la energía, que tenía que revertir la energía, como que ¿no? Explicaciones que en realidad tenemos para un montón de cosas, pero no para esto, todavía, o no sabemos. Entonces, nada, la verdad que, no, me conflictuó. Lo leí muchas veces, porque además, bueno, para contestar las preguntas y qué sé yo, y yo no soy ni gran lectora ni gran escritora. Entonces, No. pero la verdad que me movilizó mucho. Y por eso empecé a leer algunos de los otros, que bueno, del Que están en Pájaros en la Boca, claro. que algunos son... Que también, no leí los primeros 3, y nada, pero yo diría que lo que leí quizás es lo más intenso, además que nos llega también como mujeres, ¿no? Es como que tiene muchas cosas. Así que... Muchas, es verdad. Y se pasa por todos los estados de ánimo, es como que, porque al final, bueno, también es como una cosa que llega como algo bueno, algo placentero, algo que puede ser, que por qué no podría ser así, ¿no? Ahora cuando terminemos de hablar voy a tomar estas cositas para ir como armando algo que nos vaya encauzando un poco a todas. ¿Quién más quiere contar lo que le pasó? Yo no sé si me escuchan. Sí, ¿quién? Mónica, ¿cómo te va? Mónica, no. Prieto. Ah, sí, ahí está. Lo que pasa es que yo no estoy con la tablet y tengo que mover la pantalla para verla. Claro, y yo pude entrar tarde porque no se escuchaba, no me daba cuenta cómo hacer. Dale. Bueno, te cuento que para mí fue atroz el cuento, no me gustó. Me angustió mucho y me pasó algo bueno, si se quiere, porque desde los primeros renglones del cuento ya empecé a tener angustia, a sentir como que esto terminaba mal y no sabía bien por qué. Y bueno, y después leyendo el artículo de Zuleta, lo que escribió, me cerró todo.
como diciendo, bueno, esto es la explicación de por qué yo estaba angustiada de esos primeros renglones. El tema de poder captar, digamos, el sentido profundo de la lectura y para dónde iba. Así que eso me gustó, es como que dije, bueno, no es tiempo perdido, esto siempre se aprende algo. Y bueno, el cuento no, porque bueno, fue terrible para mí me angustió mucho toda el devenir, toda la situación, pues yo, bueno, soy mamá, soy abuela, entonces pasé por eso un montón de veces y no me ponía bien. Y después leí Mujeres Desesperadas, es el segundo cuento de que mandaste, ese me encantó. ¿Qué cuento ese? Si pueden, léanlo. Si los que no Espectacular. lo leyeron, léanlo. Es muy Está muy bueno. bueno. El primero no me gustó mucho, pero el segundo sí. Y bueno, así que re bien, porque la verdad que Sí, uno va bueno, descubriendo, ¿no? Uno va descubriendo claro, con qué se siente más identificada. ¿Cuál es el tal Bien, cual. Mónica, buenísimo lo que estás contando, porque también lo tomo para el después. Gracias, Moni. ¿Quién más? Bueno, Amalia Alicia. Alicia Yo está levanté levantando la mano. y Yo Amalia también. después. Y Amalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, muy bien. Sí, Llegué un poquito tarde, disculpen, me entré. No, está bien. A mí lo que me fascinó fue sobre la lectura de Zuleta. Ah, sí. Ahí es como que te abre la cabeza para todo el resto, porque los cuentos, si bien no me gusta, sí me atrapan. Entiendo, a partir, como primero leí Zuleta y después leí los cuentos. Entonces ahí me di cuenta que por más que a vos no te guste algo, el cómo te va llevando, cómo te va teniendo, cómo te hace querer seguir leyendo para ver en qué pasa, en qué desenlaza, cómo es el desenlace. Más allá de que no nos guste después, o al menos en mi caso, que no me guste cómo terminan, ¿no? Pero me parece que para leer es fundamental Zuleta. Realmente le hice chapó y le comenté a Leni y creo Sí, que es un todas texto las escuelas deberían los docentes muy leer. rico, muy Sí, rico, muy rico. excelente, Después les voy a excelente. compartir otro, es un texto ya un poco más largo que con Clota lo había charlado. Les voy a compartir El Maestro Ignorante, que es un texto que tiene más que ver con la parte de educación, pero que está muy relacionado con todo esto que nosotros estamos queriendo contar y queriendo observar en todo esto. Pero ahora sí, Amalia. Bueno, no sé lo que viene diciendo, porque llegué tarde, pero no leí Zuleta, solamente leí el cuento Conservas de Samantha. Bueno, voy a decir lo que sentí. Yo lo leí 2 veces porque en la primera vez me dejó un poco que no lo había entendido muy bien, pero en la segunda vez que lo leí se me abrió la luz, se me hizo la luz, ¿no? Es un poco lo que uno, o sea, obviamente no sé bien lo que quiso referir exactamente la escritora, pero me tenía así queriendo saber el final y sabiendo qué es lo que pasaba, sin saber lo que pasaba. Bueno, yo sentí que en definitiva al final llega como algo que todos quisiéramos, ¿no? Que si un niño llega fuera de tiempo, lo pudiéramos guardar para después y no sacarnos de encima, ¿no? O sea, yo tengo 4 hijos, y solamente sentí, no deseo de tenerla a la más chica porque no la habíamos esperado para nada y en nuestra familia habíamos pensado 3 hijos y hubo largas
largas reflexiones y no me atreví a abortar porque tengo los otros 3, me quedaba como que cómo iba a evitar a este que tenía derecho a vivir como los demás, o sea, sin poner nada, absolutamente nada de religión ni de nada. No, sin Pero abrir un juicio de valor, simplemente sí, lo que vos sentías. lo que yo sentía. Entonces yo digo, qué bueno que sería poder decir, lo guardo para después, ¿no? Eso, para mí fue eso. Revertirlo y guardar la semilla. Exacto. Por ahí viene la cosa. No es casual el título del libro, Claro. ¿no? De cuento, conservas, y además en plural, ¿no? Porque Así que remite a las dos la acepciones angustia que que tiene sintiendo, la palabra conservar. Conservar claro, es algo, preservar algo para después. para Y después. conservas es lo que uno hace también, ¿no? Las cosas que uno hace en la alimentación, conservas para Claro, tenerlas para después. otro momento, Mm. ¿no? O sea, creo que Amalia fue dando ahí en el arco, digamos, de para dónde Claro, quería ir claro Samantha que no lo pude Shevlin prever en este texto, ¿no? por lo general las mujeres estamos solas en esos momentos, y ella estaba súper acompañada con ese bebé que se le había adelantado. Ella Claro. decía eso, y yo no lo preveía, yo decía que iban a nacer antes de tiempo. ¿Qué será eso? Claro. No llegaba a entender, ¿no? Uh-huh. Al final se me hizo la luz. Y dije, qué bueno estaría, qué bueno. Así es. Es como que las mujeres tenemos dos opciones, ¿no? O lo tenemos o no lo tenemos. Y ella Claro, irrumpe desde lo sí, fantástico con esta tercera opción. ¿Qué pasa si yo puedo revertir este proceso y guardarme este momento y preservar a Teresita, preservarla a Teresita, porque yo la quiero a Teresita, no le quiero hacer daño a Teresita, para el momento en que yo esté lista? Y un recurso que ella utiliza, que para mí es fundamental, es casi como un monólogo interior que va teniendo ella. O sí. sea, habla en primera persona, por eso el cuento a veces parece como inconexo, pero porque es lo que nos pasa en nuestra cabeza, ¿no? Que no seguimos un hilo narrador como el que hacemos Esa cuando fue la hablamos. sensación de meterse en la cabeza de ella. Exacto. Claro. Yo no sé si ustedes vieron no tiene nada que ver, pero es para que empecemos a observar los recursos que se utilizan, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Thinking of Ending Things, o sea, pensando en el final, sería algo así. Es una ¿La de dos película, adolescentes? no, Ah, no, entonces no, porque una era The Fucking End of, no sé, me no, acuerdo. esta es una película, es del director que produjo Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, la que Spike hizo Jonze. Jim Carrey. O sea, Spike esta Jonze. es una película que hay que sentarse a verla con la cabeza muy abierta y con ganas. No les voy a contar de qué se trata, porque hay que verla. Pero en ese momento es cuando uno se da cuenta, cuando el recurso que utiliza un escritor, un director, un guionista, como en este caso, es adentrarnos en la cabeza de alguien. O sea, y esto es lo que está haciendo Shevlin con este relato en particular, que a diferencia de los otros que están en Pájaros en la Boca, que fueron leyendo, Pájaros en la mayoría de los cuentos que están en ese libro tienen estructuras clásicas. Es un cuento contado, como dijimos de primera vez, ¿no? Introducción, nudo, conflicto, desenlace. Este es un cuento que está contado desde un lugar muy interno, muy de la cabeza de alguien que lo está contando. Y que contando desde su sensación, también cuenta cómo es la sensación de los demás, cómo es su mamá, que su mamá
le hace los regalos, pero tampoco está muy contenta. O sea, es como lo que la van acompañando en esto que ella va a hacer, y en lo que está como sola para decidir. Y en la que tiene esta cuestión de ida y vuelta, ¿no? Esperen, voy a admitir a Alicia. Ahí está. Que está, incluso en el último momento se siente muy mal, justo previo al último momento. Entonces me pareció que era un cuento que sabía que a muchas podían no gustarle nada, porque interpela un montón de cosas propias. Puede llegar a interpelar un montón de cosas propias. Pero que lo quería usar para empezar a comprender cómo, desde la literatura de ficción, una puede empezar a observar cuestiones que nos pasan, pero que nos pasan más allá de, ay, sí, me siento identificada con la protagonista de esto. No, cómo contar algo que a veces hasta no tiene ni solución, y por eso se apela al género fantástico, porque esto es género fantástico, ¿no? Hay algo que irrumpe en una situación cotidiana, normal, algo que irrumpe que no puede ser, que subvierte. Alguien dijo en el chat que perturba, no me acuerdo quién, pero dijo, es perturbador, y esto es lo que hace, perturbar. Por eso las sensaciones son angustia, incertidumbre, desconcierto, humor, contradicción, atroz, dijo Mónica, me resultó atroz. O sea, es digamos, la cuestión bien clara de la perturbación, ¿no? Yo les decía la otra vez que en la literatura se usaba mucho el concepto de siniestro de la psicología, ¿no? Que es el de Freud, digamos, que algo es siniestro cuando algo que era familiar se vuelve extraño, ¿no? O sea, ahí se convierte en algo siniestro. Bueno, esto que es la situación de cualquier mujer con las dudas y las tribulaciones que tiene cuando se entera que está embarazada, porque más allá de la alegría, las dudas y las tribulaciones aparecen igual. O sea, seré buena madre, estoy re contenta, pero ¿podré? ¿No podré? ¿Me despertaré de noche? ¿Me olvidaré de darle de comer? ¿Lo voy a cambiar a tiempo? O sea, hay un montón de cosas que a una, principalmente cuando es el primero, la primera, le va pasando. Entonces esas tribulaciones las vive una interiormente así, con esa montaña rusa. Y que aparezca este componente extraño, siniestro, de una tercera opción. Hay un médico que tiene un sistema que revierte esta situación y me la permite expulsar como si fuera un carocito, para guardármela para cuando yo pueda. Entonces, eso ineludiblemente perturba. Perturba porque además es imposible. O sea, nos encantaría quizás, pero es imposible. Y eso es lo que pone ella sobre la mesa acá. Lo que nos pasa con aquello que es imposible. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Es una característica de ella el poner al género femenino desde un lugar a veces hasta monstruoso, ¿no? Se La que ponen leyó pájaros en la boca. Ajá. Estaba por decir, la que leyó pájaros en la boca lo ve claramente, ¿no? Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué les parece que nos pone en un lugar monstruoso? De mala, de jodida. ¿Por qué? Chan, 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 Creo chan. que tiene que ver, La con sociedad, la ¿qué culpa más? también. Susi tiene la mano levantada hace un montón. Ah, Susi, entonces. Estás muteada, Desmuteate. Sí, yo quería hablar sobre el cuento, no
No puedo darte Sí, sí, la dale. respuesta de por qué ella escribe como escribe, porque a mí me fascina leer a Samantha. Yo la descubrí hace un par de años y me parece de ese género fantástico que hurguetea en los lugares donde nadie quiere hurguetear. Oscuro. Esas penumbras que tenemos todas y que no nos animamos a afrontarlas. Yo creo que por ahí viene la historia. Yo creo que las penumbras, esas las tenemos todas. Quedé embarazada, no quiero tener este hijo, pero no quiero abortar. Y esta cosa de ella, de estar sola en el proceso, ¿no? A mí me perturbó, pero me gustó el modo en que ella tiene de meterse en nuestras penumbras. Es verdad, es absolutamente así. Betty, acá, perdón, hay dos, perdón, chicas, denme un segundo, porque recién me doy cuenta que en el chat hay compañeras que les cuesta. A ver, Eli Rodríguez Palancas dice, me pareció buenísimo el cuento, el proceso de acompañar al cuerpo como territorio propio, sentir la emoción y las contradicciones de los personajes. También leí Mujeres Desesperadas, otra que leyó Mujeres Desesperadas, altamente simbólico para un día como hoy. Me encanta la narrativa de Samantha, siento que me invita a participar, me siento presente en las escenas, crea la magia. Y Vanina dice, en lo personal me encanta Samantha, la sigo hace tiempo, para mí ella es un espejo de lo interno, de lo oculto, por eso la perturbación. Que va en línea con lo que decía Susi, ¿no? Recién. Y Betty había levantado la mano, pero había quedado la pregunta flotando que quiero que la piensen. ¿Por qué creen que nos ponen en un lugar monstruoso a veces? Betty. Tal vez por... No, porque Betty había levantado la mano. Sí, varias cosas. Tengo ganas de hablar mucho porque con cada una voy mentalmente dialogando. Me cuesta pensar que sea un embarazo no deseado porque ella lo presenta desde el comienzo con nombre. O sea, cuando uno ya nombra a la persona, ya le está dando una entidad, ¿no? Ya lo está reconociendo. Y respecto de la pregunta de por qué nos le gusta plantearnos estas cosas medias monstruosas, yo no leí el otro, me parece que es una forma inteligente de que no nos escabullamos de leer una cosa que es tan compleja, de someternos a pensar una cosa que es tan compleja, que es tan personal, pero que a la vez se puede tratar colectivamente, ¿no? Eso estoy pensando. Perdón, Clota había empezado a hablar y ahora sigue Marina después. A mí me parece que el juego que hace es romper con esta cosa de las mujeres delicadas, que también tenemos otras cosas que nos hace más humanas. Me parece que va por ese lado. Esto de que tengamos oscuros y claridades nos hace humanas, no, y rompe con esa cosa estereotipada de la feminidad como Sarah Kay, ¿no? La cosa que somos impolutas. Entregadas. Exacto. Marín, gracias, Clota, perfecto. Marina. Bueno, yo adhiero a todo lo que dijeron las compañeras y concuerdo absolutamente, pero yo creo que además sumo esta otra posibilidad de que tira de la cuerda hasta el infinito para poner en tensión justamente ese bagaje cultural que todas llevamos encima y que, pensamos como que son cuestiones naturales y son en realidad construcciones que nos han ubicado a la mujer en un lugar de no poder. De no poder en el sentido del poder, ¿no? No Exacto. que no se pueda hacer algo. Lo que intenta romper es ese discurso, ¿no? Que está naturalizado. Exacto. De la femineidad, de lo que debemos ser, ese discurso hegemónico, en donde, que en realidad, ¿cómo viene construido? Viene construido
desde un lugar que nosotros en la normalidad podemos decir patriarcal, pero que según las distintas clasificaciones, y podemos agarrar de Derrida, que mezcló, que se agarró de Lacan y qué sé yo, que dicen que es falologocéntrico, ¿no? Claro. Es el discurso falologocéntrico, en donde nosotras somos monstruos. Te voy a sopapear con mi monstruosidad. Exactamente, esa es la idea. Yo soy esto, me como los pájaros vivos, ¿cuál es? Claro. Claro. Alicia levantó la mano y después Alicia y Liliana. Liliana. Alicia y Liliana, bárbaro. Ahora, Desmuteate, Alicia. Desmuteate, Alicia Panela. Sí, Alicia Panela, porque me parece que está Alicia Subiría también. Ya estás muteada, Alicia. Sí, está viendo cómo desmutearse. No. Mira, si estás con el celular, movela. Ahí Ya está, estoy con el celular. Hola. Bueno, yo Hola. entré tarde, ¿cómo les va? No sé si lo que voy a decir ya lo dijeron, disculpen si es así. Me encantó la historia, el cuento. Me parece que, tal vez ya lo dijeron, que entre las dos opciones que hay, digamos, posibles, ¿no? El aborto común o tener el bebé, ella nos presenta una tercera opción que es inquietante, pero al mismo tiempo parece esperanzadora, porque ella lo deja para más adelante, eso. Y todo el tiempo está diciendo no hacer sufrir a Teresita, ¿no? Sí, es del género fantástico también, porque eso es inviable, pero capaz para mí, yo lo leí así, como que no fue lo mismo que leer, pum, se hizo un aborto, lo que sufrió en el aborto. Digo, se me parece a mí. No, esa sí, veníamos charlando en esa línea. Por eso, bueno. por eso es importante, así que vamos bien, estamos todas en sintonía. Viene bien esto que acabas de decir, que es un poco lo que dije yo, que el bebé, por decirlo de alguna manera, es nombrado desde el principio, ¿no? Tiene nombre. Claro. O sea, esto no quiere decir con que sea o no deseado, para mí. O sea, retomando lo que dice Betty, ¿no? Que sí es deseado. Yo creo que estamos en esa contradicción que nos pasa. Salvo que uno tenga muy claramente si quiero tener o no quiero tener. En las demás situaciones siempre estamos fluctuando en eso. Deseo o no deseo. Quiero o no puedo. Quiero o no puedo. No quiero o no quiero. Puedo o no puedo. ¿Es el momento o no es el momento? ¿Hay un momento? Porque estos son diálogos que nos pasan a nosotras todo el tiempo. ¿Te pasó que te quedaste embarazada? ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Es el momento? ¿Hay algún momento para tenerlo? O sea, y esta tribulación y esta tercera opción, que es así del género fantástico, es la que nos introduce Samantha con este cuento, y nos lo introduce, como dije, desde el título, ¿no? O sea, es muy categórica en el título que pone, conservas. Conservas, sí. Claro. ¿No? Y por eso este cuento me parecía como un cuento muy propicio para arrancar con Samantha y con esta metodología con la que quiero ir implementando esta experiencia. Pero bueno, como decíamos, lo monstruoso, ¿no? Y esto, no recuerdo si lo dijo Alicia, no, creo que lo dijo Marina, esto de entrar en tensión, ¿no? Esto de entrar en tensión con la normalidad, con lo que es normal, con lo que está naturalizado, ¿no? Y eso es lo perturbador. Yo meto una tensión ahí y en esa tensión perturbo y te hago sacudir, a ver qué te pasa con esto. ¿Qué te pasa? Hay cuentos incluso mucho más. A mí, por ejemplo, Pájaros en la boca, que en general le pasa a Samantha, que no esperes un final de cierre en sus cuentos, ¿no? Con Mujeres Desesperadas, la frase final, no la vamos a spoilear, pero
No. Nos da una idea de la interpretación, pero a ver, no esperemos que nos explique nada. Nada. Nunca. Son cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, lo del pájaro en la boca. Bueno, te puede ocurrir cosas que son de ese modo y que la tenés que aceptar como la aceptan ellos. No te queda otra por más La monstruosa. normalizan, ellos la normalizan. Es que no les queda otra. No, deja que se muera de hambre o bueno. ¿Cuántas veces no aceptamos? Ese es un cuento que después me gustaría que con tranquilidad, para no spoilearle a las que no lo leyeron todavía, que lo lean y después compartan en el chat qué sintieron con ese cuento, qué les pasó con ese cuento. Hay 2 o 3 más que son interesantes, se los voy a ir marcando, para que lo hagan no con obligación ni como actividad, sino más que nada como adentrarnos en estas cuestiones de género, ¿no? Del género de cómo quiero contar las cosas según el género que abordo, ¿no? Y que incluso hay un cuento que es el primero, que se llama Irman, que no es un cuento que a todo el mundo le pueda gustar, pero es un cuento que en el fondo tiene una cantidad de humor negro. Totalmente, sí. Negro, negrísimo, terrible. Irman. Y además utiliza una voz masculina para contarlo. Sí. Es muy interesante de leer. Muy interesante. Carolina y Marina levantaron la mano. A ver, Carolina y Marina, en ese orden. No, hablando Y de... después Liliana. Yo dije que me reía de mí cuando leía el cuento, por cierta asociación, pero lo que me llamó mucho la atención, la descripción del doctor, los métodos del doctor, y a mí me pareció casi como una burla a todo aquello que empezó a desarrollarse en los 90 sobre la respiración, y viste, hay cosas que sí, el yoga es muy bueno, pero hay cosas que te exageran. Ahí me pareció un punto muy interesante. Después quiero contar mi experiencia personal, les cuento, que yo ya les dije que me hice mi primer aborto, que vos hablabas de la cabeza, fui a mi ginecólogo a contarle, y me dijo, mira, acá el tema es muy sencillo, acá hay que ver cómo tenés vos la cabeza, qué es lo que te pasa en la cabeza. Y era muy inteligente, un médico ginecólogo, porque me dijo, ¿vos lo deseás? Y yo le dije, no tengo ningún deseo de tener un hijo. Y me sirvió, después hice terapia, claro, pero no por el aborto, sino por otras cosas. Pero el tema del... Por los mandatos, por eso les confesé esto, porque no tengo hijos, y no tengo la experiencia de ser madre, y nunca tuve ese deseo. Y a mí me parece que el ser madre es un deseo, como es el deseo cuando tenemos un deseo sexual, que sí lo conozco, pero el deseo de ser madre es algo que para mí es desconocido. Por eso se lo plantea a los mamás acá del grupo. Pero es que está muy bien. María lo expresó claramente, fue muy, muy tierno. Esto de querer ya ponerle un nombre, bueno, a mí me resultó insólito eso. Pero el cuento es maravilloso. No, pero por eso, porque es importante, porque interpela desde distintos lugares. Esto que vos decís del sistema de respiración, a mí también me pareció que lo desliza ahí adentro de una forma tan casi exquisita, ¿no? Es como una cosa medio zen, o no sé, como el New Age, ¿no? Esto que pasaba mucho. Sí, es verdad. Y que en el fondo siempre está esta dualidad, ¿no? Yo no pongo un juicio de valor sobre esto, te lo cuento. No moralizo sobre estas cosas, que es lo que uno está acostumbrado, ¿no? A la cabeza. El juicio. El juicio,
¿no? Vieron que los personajes de muchas telenovelas que nosotras mirábamos o no mirábamos, pero sabíamos, o miraban nuestra madre o qué yo, los personajes eran buenos o malos. No tenían otra opción. Era bueno o era malo. No había matices, no había grises, no había oscuridades, como dijo Susi, ¿no? Entonces, lo que se hacía con eso era moralizar. Ahora se dice, en algún punto se pega con romantizar, pero no, era moralizar. Yo te pongo un ejercicio moralizador en esto. Y en estos cuentos lo que no aparece nunca es ese juicio moralizador. Esto es, yo te lo cuento. Hacé con esto lo que a vos te parezca y lo que vos sientas. Y nada de lo que se sienta cuando uno lo lee o lo atraviesa está bien o está mal. Es lo que nos pasa. Y por eso hay quien lo toma con humor, quien le parece atroz, y todo ese abanico, todo lo que se contenga entre medio de esas dos situaciones, es todo válido. Porque, como dice Zuleta también, ¿no? O sea, todo se completa en función del que lo lee. Cuando hace esa comparación entre la charla del Quijote con el cura, que los cuentos los cuentos de caballería que seguían al Quijote eran una fantasía que no servían para nada, y el Quijote le dice, usted sigue a la Biblia llena de fantasía. La diferencia estaba en cuántos creían en una fantasía y cuántos creían en la otra. O sea, esa era la única diferencia que había. O sea, esta era más válida porque había mucha más gente que creía en esta fantasía que en la del Quijote, que entonces era una pavada. Entonces, el tema pasa porque todo ese abanico de sensaciones que cada una siente cuando lee el texto es válido. Es válido. Y no hay ningún juicio de valor que uno pueda hacer sobre eso. Nadie te puede decir, no. Lo que quiso decir es, porque vos sos Samantha, porque a veces hasta ni Samantha debe saber por qué dice lo que dice. Sí. ¿No? Eso me lo preguntaba yo cuando la leía. Que si la tendría cerca le preguntaría si cuando escribe los textos está pensando en todas esas dudas que nos van quedando a medida que lo vamos leyendo y que nos dejan esa ansiedad por querer llegar al final de la que ya hablamos, ¿no? Queremos saber más y queremos saber más, y si hay toda una intención de la autora, o bueno, o le salen así. Mira, yo te cuento algo que contestó Silvio Rodríguez una vez a una entrevista que le hicieron. Le preguntaron sobre el unicornio azul, ¿no? Cómo se había inspirado. Entonces estaba, en la mesa que había 2 o 3 periodistas muy conocedores de la obra de Silvio, y a ver, sacándose chispas unos sobre otros, a ver quién sabía más. O sea, cuántas veces iba Silvio al baño, por poco. O sea, ¿quién sabía más de Silvio? Entonces uno dijo, no, porque Silvio lo que quiso decir, y Silvio estaba ahí, lo que quiso decir con esto es el ideal que uno persigue, que esto y que lo otro. Pero hay teorías, decía otra, que vos estás hablando en este unicornio por una novia que vos perdiste, y él las escuchaba todas. Y cuando le preguntan directamente, le preguntan, ¿pero qué es el unicornio azul? Un unicornio azul. Seguí interpretando lo que quieras, amigo. Para mí fue un unicornio azul. Entré a escribir, me gustó, me enganché. ¿Qué sé yo lo que me pasó en la cabeza en ese momento? O por qué situaciones estaba atravesando yo, que quizá después no las puedo ni siquiera recuperar otra vez. Me pasaron ahí, y ahí terminó. Así que a eso voy cuando digo de este abanico y de estas cuestiones que nos van pasando, y que cuando uno suele ir a espacios literarios, a hacer talleres, a hacer análisis de escritores, escritoras o géneros y demás, uno termina, yo creo que esto lo dije en el taller de Escribiendo con Voz Propia, era algo que machacaba siempre, ¿no?
cuando uno da talleres, tiene uno como tallerista, una como tallerista, tiene que luchar todo el tiempo con esto de trasladarle a quien viene su técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces termino sacando como clones de mi estilo. Porque la técnica es esta que yo te doy, esta que yo te bajo, es la técnica, es cómo hay que escribir y qué cosas querés hacer. Y esto es muy complicado, porque es una línea que pasa mucho con talleristas muy renombrados, ¿no? Yo hice en una época un breve seminario que se basaba fundamentalmente en desafíos cortos, ¿no? Con Marcelo Chorén, que fue maestro de Marcelo Di Marco, que a Marcelo Di Marco quizás lo conozcan por su librito Taller de Corte y Corrección. Es un tallerista muy afamado que escribe muy bien. Y me acuerdo que él nos había dado un desafío que tenía que ver con un cuento fantástico y nos había dado un título que era muy ajeno a nosotros, Archie Smith y su fantasía de juguete, algo así. Pero aparte se llamaba Archie Smith, el tibito. O sea, había que llevarlo. Bueno, yo me acuerdo que yo, bueno, escribí, no importa qué, lo que importa es que el tipo arranca diciéndome, muy bueno, muy bueno. Me gusta esto, me parece bárbaro, ¿cómo vas a hacer? Ahora, fíjate que acá podrías revertir esta situación, ok, la corrijo, mando, bárbaro. Fíjate que acá, y me hizo 2 o 3 correcciones más, y cuando llega la tercera me dice, no, pero vos, acá, decí que es el muñeco el que está hablando. No, yo no quiero decir que es el muñeco el que está hablando. Pero es lo que vendría, no, es lo que a Marcelo Chorén le encantaría escribir si escribe este cuento. A mí no me gusta yo decirle al lector que es el muñeco el que está hablando. Bueno, no, pero lo que... Es mi cuento. El muñeco no va a hablar. O sea, yo no le voy a decir a la gente que es el muñeco, que se entere al final que es el muñeco, que lo decodifique sola. No me interesa explicarle a la gente quién está hablando. O sea, y me costó que el tipo se pusiera un poco de patas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo lo que te estoy queriendo es pulir. No, amigo, vos pulime todo lo que quieras en cuanto a cómo escribir de una forma que pegue más, que vaya más profundo, que depures, como esto que dice Quiroga, ¿no? Depurar de ripios las cosas, pero no me cambies el estilo. Este es el estilo que yo tengo. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no le gustará, habrá gente que lo entenderá, habrá gente que dirá esto es una porquería y lo tira a la mierda, que es lo que pasa con este cuento de Samantha, y con lo mismo que ha pasado acá, sin quererme comparar con Samantha, digo. A ver, hubo gente que dijo, me pareció fantástico, y hubo quien dijo, a mí no me gusta. Y no por eso Samantha es menos escritora que otra. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, nadie nos puede decir si lo que interpretamos está bien o está mal. Es distinto. Y tiene que ver con uno mismo. Y tiene que ver con el momento que uno está viviendo. Porque tampoco es igual lo que yo podría interpretar de este cuento a los 20, que a los 60, que a los 80. Puedo entender otras cosas que a lo mejor no entendía a los 20. Y tampoco significa que a los 20 no entendía nada. Beatriz y Alicia levantaron la mano. Con cualquier obra de arte pasa eso, ¿no? Perdón, nada más. Es la música, la pintura, todo. Todo. A ver, ayúdame a pensar un poco, ayúdenme a pensar un poco. ¿Por qué dije yo que no entendía el cuento? Si a mí me hubiesen dicho que era de literatura fantástica, me hubiese encantado.
Yo No, busco en la lectura algo que me conecte, que me describa, que me analice la realidad. Yo vivo muy pegada a la realidad, soy poco fantasiosa, digamos, ¿no? Bueno, ¿Será entonces, eso? puede ser, el punto está ahí, despegate de la realidad, porque nadie te tiene por qué decir que esto es un cuento fantástico. ¿Por qué yo te tengo que avisar que es fantástico? Vos tenés que leerlo y sentir lo que te pase en ese momento. No te escucho. No se escucha, Betty. ¿No te escucha? Ahí sí. Estoy un poquito lejos de la compu, a lo mejor. No es necesario que vos me lo digas, sino que yo pueda percibir que se inscribe dentro de un estilo fantástico. Y no lo percibí. Yo lo empecé a creer a pie juntilla desde que comenzó. Entonces cuando terminó digo, ¿cómo puede ser que yo haya adherido a todo lo que planteé anteriormente y ahora salga con esto? ¿Qué es esto? ¿Y Te desembarazó. qué Te te desembarazó. respondiste? Y ¿Qué ahora- sentiste que era? ¿Cómo? ¿Qué sentiste que era? Sentí que era la descripción de un embarazo. Había cosas que me hacían ruido. Eso del tercer mes, digo, pero el tercer mes no tenés panza. Porque habla de la panza, digamos, datos como eso. Comía mucho, porque comía Claro. mucho. Pues No, sí, pero aparte- comía mucho, pero escuchame, eso no es una panza de embarazo. Bueno, pero aparte no la sé. lectura, no, pero chicas, la lectura que hace Betty es una lectura racional pura. Por eso esos datos no los tomaba literales. Literales. Y Sí. ese es el punto. Ese es el punto. ¿Puedo decir esto algo? esto tiene que ver con nuestro propio contexto. O sea, es lo que nos pasa cuando leemos o vemos algo así. Yo me he encontrado con gente con respecto a esta película que se llama, la que les dije antes, Thinking of Ending Things, con gente que me dice es una porquería, no ¿Qué se película? entiende nada, es desagradable, es horrible, y para mí fue una obra maestra, para mí y para otros, y para esa persona, y para otros fue una porquería. ¿Por qué? Porque uno lo analiza de su propio contexto, de su propia... Hay una cosa que está en el texto de Zuleta. Esa película que decís es todo sobre la cabeza de los personajes. Es la de Spike Jonze trabaja Jesse Plemons, el que, bueno, tal cual, la que vio, lo amo. ¿Cómo Jesse. se llama? Thinking Thinking of of Ending Ending Things. es de Spike Jonze. Thinking. ¿Se pueden escribir ahí en el chat? Pensando en Sí. cosas finales. Ahora lo escribimos Cosas en que el chat. terminan. Sí, pensando en el final, pensando en las cosas que terminan. Tenés a varias con la mano levantada. Sí, lo que les quería decir era que, fíjense, esta diferenciación que hace Nietzsche, que está en el texto de Zuleta, ¿no? Que lo lleva a la lectura, que dice que uno arranca como camello, sigue como león y termina como niño. ¿No? El camello rumia, el león explora, el niño se deja sorprender. Bueno, este es el camino que a veces uno hace en la literatura, cuando empieza a leer. Tenemos 5 levantadas, perdón. Graciela Suen. Alicia hace un montón que está con la mano levantada. Dame el orden, dame el orden. Meter algo. Alicia, Susi, Liliana, Andrea, Marina. Yo. Un montón, Lidia. yo, porque me Sí, olvido. sí, para que le estoy dando el orden. Todas nos olvidamos, Alicia. Alicia, Me olvido Susi, todo. Alicia, Susi, Liliana, Andrea, Marina, Lidia. Sí, Ya está. Arranca Bien. Alicia. Bueno, ¿me escuchan? Yo, Sí, sí. no soy muy amante del género fantástico, no leo habitualmente de ese género, pero me parece que uno más o menos conoce cuáles son los códigos del género para poder hacer una lectura acorde. O sea, yo entendí que era género fantástico cuando lo estaba leyendo.
me gustó muchísimo el cuento y pienso que ustedes dijeron que a lo mejor Samantha no sabía lo que estaba construyendo. Yo pienso que al contrario, estaba muy planificado todo, porque ella habla de un plan, lo que tienen que hacer los padres de ella, la madre de él, el tema de los regalos, mes por mes lo que va sucediendo, lo que tiene que hacer el marido, las pastillas, qué sé yo. Ella sabía a dónde quería llegar y que quería plantear una opción distinta a un aborto. Y eso de alguna manera a uno, cuando llega al final, le resulta menos angustiante, porque yo pensé, es un aborto primero. Y después me quedé con un sabor menos amargo cuando se produce el desenlace. Esto quería decir. Yo me silencio mientras. Susi sigue ahora. Bueno, yo cuando lo de Julieta me pareció fantástico. Me llevó tiempo leerlo porque lo tengo en la computadora. Es un texto para estudiarlo porque tanto Nietzsche, tanto el análisis de Cervantes, cada uno de los casos que pone realmente te enseña. Ahora, cuando yo leí el cuento de Samantha, conociendo ya la literatura y el modo de escribir y cómo ella te sorprende, en la mitad yo empecé a percibir de lo que podía ser y realmente me pareció un cuento para Black Mirror, chicas. Realmente es un cuento para Black Mirror. Algo que es fantástico, pero que en el futuro puede suceder. Sí. Nada más. Justo que Paso ahora para en junio empieza de nuevo Black Mirror. Lilian. Sí, empieza de nuevo. Lilian. Black Mirror es una serie que está en Netflix. Estoy contestando a alguien que escribió en el chat. Black Mirror es una serie que está en Netflix que es justamente cuentos fantásticos. Son individuales, o sea que se pueden ver de a uno, no es una serie que tenga una continuidad de un capítulo con el otro. Pero en la que vaya a ver es una serie angustiante, porque plantea cosas. Totalmente, sí. El tema del capítulo donde habla la persona vale por los likes, fue hecho hace 5 años y es lo que está sucediendo ahora. Bueno, y a la que le gusta el género fantástico, a la que le gusta el género fantástico, hay otra serie de cortos muy chiquitos que duran 10, 15 minutos que se llama Dead, Love and Robots, que también está en Netflix, que esos son más cortitos, hay animados y hay personificados, pero también son textos que golpean. Pero bueno, sigue Liliana, perdón. Bueno, yo quería decir algunas cosas que se van juntando. No, una con respecto a la compañera Betty, creo que habla de cómo a mí me pasó parecido. Yo tengo una formación muy así técnica y la verdad el tema era tan preciso también, la manera como ella lo describe, que me llevaba a una conclusión como lógica, ¿no? Muy parecido a lo que decía Betty. Y después ya en una segunda vez que lo leí, ahí me permití yo, eso fue un proceso muy lindo, porque es como que me permití pensar eso, o sea, que podía ser, que digamos, no que podía ser, que era una salida fantástica del cuento, y que, también lo otro que ustedes están diciendo, que no sabemos en un futuro, porque, bueno, también está el tema de los óvulos congelados, y hay muchos temas que se han incorporado en la tecnología y que están en discusión y demás. Eso era un aspecto. El otro aspecto es que cuando planteó Leni, bueno, y todas, del tema de la mujer monstruo, de que como Samantha pone que las mujeres podemos tener esos aspectos. Y yo no leí Pájaros en la boca,
Pero nada, una reflexión, digamos, retrospectiva, en eso, como dice Zuleta, una interpretación retrospectiva, del mismo el rol de la mujer, ¿no? En la historia, y todas las, ¿cómo se puede decir? Las inequidades, las injusticias, las hambrunas, las violaciones, bueno, todo lo que está muy bien descrito en muchos textos relacionados con el feminismo, y todo eso está adentro, en el ADN, en el cerebro, en las ideas, en los comportamientos, y de alguna manera esos esquemas de la modosita o todas esas ambigüedades, ¿no?, que nos ponen las mujeres, las diferentes roles que no pueden estar tampoco juntos, y que muchas veces están juntos. Así que bueno, creo que ella, conscientemente o no conscientemente, también abreva, ¿no?, de toda esta realidad, de todo esto, porque también en el texto de Zuleta hay, bueno, muy interesante, muy profundo, muy completo, pero una de las cosas que dice es que el autor no es el dueño de lo que escribe, ¿no? O sea, y de las ideas, como nadie somos en realidad dueños de lo que pensamos y de lo que decimos, o sea, quizás somos mucho más colectivos de lo que pensamos, ¿no? Así que bueno, nada, la verdad que todo muy enriquecedor, sinceramente, y el intercambio también. Así que gracias. Buenísimo, gracias Liliana. Ahora Andrea, que creo que está sí. Sí, ahí está, ahí me desmuteé. Bueno, hace rato que levantaba la mano y no encontraba la manito amarilla, che, para poner. Porque bueno, muchas de las cosas que quería decir me encanta porque todas fueron diciendo. Pero bueno, yo hace mucho transito el camino del yoga, la meditación y estas cosas, que algunas dijeron, bueno, el New Age, qué sé yo, pero este cuento me hizo ver como que sí se puede lograr algo así. Yo vi la película Matrix y me la recreo que puedo dejar la corporalidad, corporalidad, puedo salirme de este cuerpo y puedo hacer otras cosas fuera de lo que es este cuerpo. Y entonces este cuento te interpela, sí, en estas cuestiones de la mujer hoy dentro del sistema, te puede llevar a interpelarte en esos aspectos, pero también, qué sé yo, te puede llevar a pensar que eso también puede llegar a ocurrir, porque, bueno, yo Black Mirror no la miré, pero podría decir que los cuentos de Julio Verne, que eran de ficción antes, hoy no son nada de ficción, digamos. Se convirtieron en realidad las cosas que él tomaba como ficción, porque los avances de la tecnología y de un montón de cosas hicieron que se llegue a eso, ¿no? Y lo que me pasó con este cuento, primero que me encantó la sencillez del vocabulario, ese tema de dar las instrucciones de cómo llegar a qué que uno no sabe, a qué va a llegar. Primero empecé a interpretar que era una mujer deprimida, porque su cuerpo estaba cambiando, porque la sociedad no te deja que tu cuerpo sufra esos cambios, te exige cosas, le exige cosas a la mujer que son crueles desde ese lugar. Entonces hasta que la panza va creciendo, hasta que no deja de crecerle la panza, uno no entra en lo que es ficción o fantasía, ¿no? No entra en lo que es fantástico, hasta que no empieza a pasar eso. Porque yo interpretaba, bueno, una mujer que se deprimió con el embarazo, que no lo esperaba, y se está viendo cómo hace si aborta o no. Pero es como, y después te mueve de ese lugar del deber ser, ¿viste? Y te empieza a llevar a esa parte de ficción o de fantasía. Y yo lo leí una sola vez, al Zuleta no lo pude terminar de leer, no tuve tiempo, me encanta todo lo que dice, pero me quedé muy enganchada en la primera parte, cuando Zuleta habla del camello, el león y el niño,
Y me quedé tan enganchada ahí, quedé pensando tanto en eso y sintiéndome yo tan en esos personajes en distintas etapas de mi vida, que me quedé ahí enganchada. Pero bueno, eso, que me gustó mucho, no soy de leer cuentos fantásticos, pero realmente me gustó la definición que tiene el cuento, me gustó mucho, pero la forma, más que nada, fue transitar ese cuento, de esa forma tan sencilla de cómo se puede preparar una conserva, un fermento, y cómo se llega a eso, ¿no? A poder despedir a ese bebé hasta que se sienta... Bueno, me encantó. Y todas las otras cosas que dijeron ustedes también las pensé. Hermoso. Gracias, Andrea. Hermoso todo. Y sí, y son todas estas cositas que fuiste diciendo que complementan, ¿no? A lo que veníamos hablando. Esto que estás... está así pensado de manera tal que vos primero entres en esto, ¿no? En esto cotidiano, sí, es una mujer deprimida, y de repente aparece ese componente que no aparece de golpe, no es algo que apareció de golpe, sino que se va filtrando en la historia hasta que toma sentido. ¿Qué es esto, no? Vuelve siniestro lo que era familiar. Claro, que era a mí me gustó mucho el tema de que fuera una emoción tan femenina, un sentir tan femenino que se pueda convertir en un cuento fantástico. Eso me gustó. Eso como que no se ve normalmente. Esa emoción femenina, ese sentir tan femenino en un cuento fantástico. Eso me gustó mucho también. Excelente. Gracias, André. Ahora sigue Marina. Vanina, ya te anoté, ¿eh? Bueno, yo quiero decir algo que antes hice una acotación que no tenía pensado, y ahora voy a decir lo que tenía pensado. Yo también, como muchas compañeras, cuando hice la primera lectura del cuento, no lo entendí. Lo volví a leer y me pasó algo con este cuento. No lo entendí, porque a esto quería llegar, pero sin embargo no podía dejar... Algo me había quedado adentro, no podía dejar de pensar en el cuento. Una sensación rara me pasó con lo que me quedé del cuento. Viste que a veces uno lee cosas y realmente no le interesan y se olvida, ya lo deja, pero este cuento no me lo podía sacar de encima. Y cuando vos nombraste antes, Leni, a Irman, que es el primer cuento de Pájaros, ayúdame con el nombre del texto. Pájaros en la boca. Pájaros en la boca, que es el cuento que después está más adelante. A mí me parece que esta autora, porque después seguí leyéndola, porque había algo que me llamaba la atención de la autora, y yo creo que da en el palo con las cosas, nos da en el palo con las cosas más profundas de los que pensamos los seres humanos y que nos ocurren a los seres humanos. Y que me parece que solamente las podemos decir, escuchar y acercarnos o a través del humor o a través de este tipo de cuentos fantásticos, porque son tan profundas y a veces tan dolorosas, porque creo que todos los sentimientos que hoy fuimos diciendo a lo largo de la tarde, justamente están vinculados con el dolor. Yo había notado lo que habían escrito, habían dicho las compañeras, que no me acuerdo, no lo encuentro ahora, el desconcierto, la incertidumbre, la contradicción, pucha que nos mueve el piso todo eso, ¿no? Y creo que justamente el tener la posibilidad de leer este tipo de cuentos o de leer algo con humor, que también pasó en el chat, en el WhatsApp, que algunas de las compañeras pusieron unos chistes, son las cosas que nos permiten adentrarnos y empezar a analizar un poco más esas cosas que tanto nos duelen. Y yo no quiero, porque después no sé si voy a volver a interrumpirlas con lo que pienso, pero yo creo que este es el momento para agradecer el hecho de traernos este tipo de autoras. Yo no la conocía, y a mí me parece que seguir desvelando, sacando velos en este proceso de
tomar cada vez más confianza en lo que nosotros hacemos y de empoderarnos a través de la literatura, me parece que es fantástico, Leni. Y otra cosa, lo que es súper fantástico son estos encuentros, porque yo me voy mucho más enriquecida con la opinión de lo que cada una fue diciendo para enriquecerse, que si hubiera leído este texto sola y no hubiera tenido la oportunidad de compartir con ustedes todas sus miradas, sus formas de pensar, de verlo, de no verlo, ver que no soy yo solamente la que no entiendo, sino que realmente hay otras cosas que la autora nos propone y que, bueno, por eso también me metí en el otro texto que nos mandaste, porque la verdad es que me apasionó. Así que la voy a seguir leyendo, me quedan todavía unos cuantos cuentos por delante. Así que gracias a todas. Gracias a vos, porque la verdad que el objetivo es ese. O sea, por eso se llama experiencia. O sea, porque en realidad lo que buscábamos era esto, ¿no? Esta posibilidad. No importa cuánto, más, menos, no importa. Lo que importa es qué cosas nos van interpelando. Y esto que dijiste, ¿no? De desvelar de a poquito. ¿Qué pasa? A mí, perdón, pero me emocionan cuando pasan estas cosas, ¿no? Esto que uno dice, bueno, por acá hay que ir. Porque también, ¿no? Yo vengo cavilando esta idea hace tiempo, y bueno, la fortuna de formar parte de Red de Herramientas me dio esta posibilidad de hacer la prueba también, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo vengo dando talleres de distintos lugares, distintas cosas, siempre sobre la literatura, aunque no sea mi profesión de base, digamos. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad que tiene uno de poder empezar a observar que en este tipo de cosas también uno puede ir aprendiendo a decodificar, a ver, a interpelarse, a charlar con otras, a ver qué nos pasa, a no estar solas en esto. Y con estas autoras jóvenes que siguen la línea de otras anteriores, es interesante poder empezar a entrar. Porque les pasa lo mismo que a nosotras, ¿eh? Claro. Y otra cosa, la posibilidad de hacerlo de esta manera, porque de esta manera estamos en todos los puntos del país, en los pueblos chiquititos, en el interior, que por ahí, si vos das talleres en Buenos Aires, no sé dónde vivís, no podemos acceder a estas posibilidades. Así que a Red de Herramientas también hay que agradecerle, y a vos, obviamente, que lo proponés, Totalmente, ¿no? totalmente. A todas. Mirá, en el medio de la montaña. ¿De dónde sos, Marina? Yo soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Sí, acá hay compañeras de todos lados, de Sí, hay Mendoza, compañeras de todos lados. de Córdoba, de Tucumán, de Santiago, ¿no? Betty, ¿o no? De Chaco. Chaco. Lidia y yo somos de Chaco. Rosario, bueno, sí, se me voy a quedar sin nombrar alguna y se me van a ofender. Mejor no De nombro más. Concordia, de Concordia, Entre Ríos. Les digo, hay de todo, de todos lados. Y esto, bueno, esta era el objetivo siempre de Red de Herramientas, y por eso lo fuimos trabajando todo, pero con un objetivo, ¿no? O sea, ir buscándole los objetivos. Chicas, no quiero porque perdemos el hilo te agradezco, Marina, todo, porque has puesto en palabras bien claras lo que nos pasa. Sigue Lidia. Sí, yo tal vez esté un poco a destiempo con lo que quiero decir, pero... No hay destiempo. Tal vez sea... quiero señalar como dos tiempos de la lectura, en el sentido que en el primer tiempo yo me empecé a pelear con ese personaje, con el personaje. Empecé a criticarlo, empecé a sentirla como manipuladora, como que quería recuperar esa mirada masculina al costo de renunciar a su panza. Me disgusté con el personaje. En cambio, cuando vuelvo al principio y comienzo a releerla, dije bien, porque es como a buscar el sentido de esa mujer que habla, ¿no? Y ahí voy descubriendo que ella pasa a la acción su fantasía,
como que se empodera de su circunstancia, de lo que le está pasando. No sin contradicción para mí, en el sentido de que siento que involucra a los demás, a su familia, a sus padres, en este proceso, ¿no? Pero lo tengo anotado acá. A ver, sí, claramente sentí que llevaba a la acción una fantasía oculta, que es esta de seducción, de recuperar un lugar que siente perdido a raíz de la presencia inminente de Teresita, y no siente temor en Jan, poniéndome en la relectura del cuento, a desnudar nuestras fantasías, a desnudar lo que nos pasa, a desnudar esas contradicciones aún en esas cosas tan crudas, y de buscar y de persistir en su propósito, hasta que encuentra al médico, hasta que convence a esos padres. Y esta parte, esta cuestión de la devolución de los objetos que ella, que los demás se vuelven a llevar, me pareció muy interesante, en el sentido de que, bueno, vos llevaste con vos las expectativas de las que yo no quiero hacerme cargo, de las que yo no tengo por qué resolverlas, ¿no? Bueno, eso fundamentalmente es como estos dos momentos, me parecieron que es un descubrimiento de un sentimiento que me produce esta autora aún en los otros cuentos. En los otros cuentos como Irman, como Pájaros en la boca, que en la primera lectura siento un rechazo, hasta asco diría, como pasa con Pájaros en la boca, y después es como que recupero esa posición femenina, en el caso de la hija que se come los pájaros, por ejemplo, en el sentido de reafirmarse en algo que testimonia su existencia, que se testimonia su dolor y se testimonia ese lugar incierto, oscuro, que no se puede terminar de desanudar. Eso es lo que quería decir. Excelente, excelente, porque van saliendo todas estas cositas con el aporte de cada una, va saliendo todo, ¿no? Esto que decías de empoderarse de sus circunstancias, de devolver los objetos devolviendo las expectativas, ¿no? Esas cuestiones que van apareciendo de la lectura de todas, que para mí es maravilloso. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Ahora sigue Amalia. Bueno, en realidad... Amalia, Vanina, Susi, Santiago, así tengo anotado. Bueno, en realidad yo ya se habló del tema mientras yo esperaba que me toque el turno, que es que, bueno, que un poquito ya existe por el tema de congelar los embriones, ¿no? Que quién dice que en un futuro se pueda saber súper rápido que estás embarazada y sacarlo y congelarlo, ¿no? O sea, no es tan imposible. Porque es como que estamos, como que ya nada es imposible, ¿no? Va más rápido las cosas de lo que podemos imaginarnos. Buenísimo. Pero bueno, eso nada más era lo que iba a decir yo. Buenísimo, gracias. Alicia me está levantando la mano, te salteé. ¿A mí? No Sí. sé si salteaste a alguien. No, estaba bien. No, porque no te tengo, espera, porque no te tengo anotada. Tengo, perdón, después entonces, tengo a Vanina. Vanina. Vanina se fue, ¿eh? Se fue porque... Vanina dejó un escrito.
Dejó a ver, en el chat. a ver, perdón, no lo vi. ¿Querés que lo lea, Leni? Sí, dale. Chicas, me tengo que ir, pero quería dejarles un poco lo que me pasa con la literatura fantástica. Quizás fue siempre así, pero últimamente es una literatura en donde lo fantástico es la vía para contar algo, igual que el terror. No es el fantástico de antes, o tal vez siempre fue así, pero no habría este tipo de espacios, de debates para conversarlo. Los cuentos fantásticos y nuestras fantasías plasman deseos, miedos, historias reales. Les dejo un abrazo para todos, Vanina. Perfecto, sí, bárbaro. Vamos a incluir Clota, esto, lo del chat se puede guardar. ¿Se guarda? Estás muteada por eso. Te estoy adivinando. Pero si yo lo leí, queda. Ah, queda grabado. Queda la grabación. Queda grabado con el WhatsApp. Espero que esté configurado. Ahora sigue Marta. ¿Marta? ¿Se fue Marta? ¿No es María Marta? Debe ser María Marta. Yo la tengo como Marta anotada. ¿María Marta? No, pero yo no estaba anotada, ¿eh? Pero No, sigue Susi. Susi, entonces. Bueno, lo que yo quería decir, porque yo sí me leí todos los cuentos. Yo también escribo, Leni sabe que yo también escribo. Lo que me maravilla de Samantha es cómo escribe como si fuera un hombre algunos cuentos. Eso no es común encontrarlo en las mujeres que escriben, ¿no? Y lo hace de una manera maravillosa, realmente. Cada cuento es sorprendente cómo va llevando toda esta cosa fantástica y hasta los finales inesperados, ¿no? Cuando hay final, porque muchas veces no hay final. Vuelvo a insistir, es una escritora que realmente me fascina, me encanta. Es joven. Es joven. No está viviendo en Argentina. No, es de la generación sub-40. Es joven. Muy joven. Es joven. Tal vez ya tenga 41, 42, me tendría que fijar, pero cuando arrancó a tener, o sea, cuando gana el premio con Pájaros en la boca, era jovencita, 30 y pico de años. Hay como una generación, muchas de chicas jóvenes que están escribiendo desde un lugar, como hablábamos en el primer encuentro, ¿no? Para las que no estuvieron en el primero, hablábamos un poco esto de tomar la literatura, la diferencia entre la literatura feminista, femenina, de mujeres, ¿no? Que hay como esta cosa de retomar las cuestiones femeninas, que no tiene nada de malo retomar las cuestiones femeninas en el sentido de lo que nos pasa, de lo que nos pasa como género, cultural o no cultural, porque hay que tener en cuenta que nosotras, nuestro sexo biológico nos da la posibilidad de engendrar y mantener, o sea, somos portadoras, contenedoras de las crías, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, somos nosotras, nuestro sexo biológico es el que nos permite esto. Entonces, 45, acá dice perfecto Betty, 45, sí, me parecía que ya estaba pasadita de los 40. Pero a esto voy, hay cuestiones que no podemos soslayar, por más que una se empodere y tome en cuenta todas estas cuestiones de deconstrucción y que el género es una construcción cultural. Eso no está en discusión. El género es una construcción cultural. Podemos incluso hasta pensar en una sociedad sin género, abolirlo como tal. Pero hay cuestiones biológicas que no las podemos soslayar y que estas cuestiones que son femeninas en el sentido de hembra, ¿no? Del sexo biológico, nos han traído una serie de cuestiones, interpelaciones
a nivel de género, que son estas autoras las que están como agarrando y haciendo esta unión, ¿no?, entre una cosa y la otra, contando lo que nos pasa con esta cosa y con la otra, ¿no? Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta experiencia, que durará el tiempo que ustedes deseen que dure, porque por autoras hay montones, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esto, y vamos a ir viendo cómo van abordando estas cuestiones las distintas autoras. A mí me gustaría dejar como conclusión, no, porque la verdad que uno sigue concluyendo a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, no, concluimos ahora, digamos, pero después vamos a seguir pensando y seguramente va a surgir otra conclusión, o a lo mejor la conclusión que tuvimos decimos, no, no era tal, la voy a reformar, porque de esto se trata, ¿no? También. Pero con respecto al género, ¿no?, que fue algo que salió mucho. Yo no leía género fantástico, a mí no me gusta el género fantástico, no es algo que también tiene que ver con una construcción, lo que nosotras entendíamos o entendemos como género fantástico, ¿no? Uno viene del colegio o de la vida misma y entiende el género fantástico a veces un poquito demasiado emparentado con el maravilloso, ¿no? Con esos cuentos infantiles que uno leía y que tenían que ver con el mundo de las hadas y los duendes y de las cosas fantásticas que pasaban. O como ciencia ficción, ¿no? ¿No podría ser? ¿Cómo? Que uno lo relaciona como ciencia ficción. Sí, en realidad hay quien lo relaciona con ciencia ficción, pero la ciencia ficción es otra cosa porque es ficción basada en ciencia, que es posible, que es un poco lo que hacía Julio Verne. Julio Verne lo que hacía, más allá de su capacidad súper adelantada, él lo que tomaba era cuestiones de la ciencia. De la ciencia, la protociencia quizás en algunas partes, y imaginaba en un futuro que esto podía pasar, o decía Bradbury. que esto... Bradbury, o sea, eso, sí, Clark, qué sé yo, Asimov, o sea, son todos escritores bien clásicos de la ciencia ficción que realmente se apoyan dentro de sus textos con explicaciones científicas que le dan verosimilitud a lo que están diciendo. Porque esto es algo que hay que tener en cuenta cuando uno habla de géneros, la verosimilitud. Esto lo hace verosímil, ¿no? O sea, que Julio Verne me describiera el Nautilus, que me dijera cuáles eran los partes que tenía el Nautilus, o cómo era la máquina con la que iban a hacer el viaje al fondo del mar, o cómo era la máquina con que iban a viajar al centro de la Tierra. Esas explicaciones que podían ser pseudocientíficas, pero que tenían como un basamento de racionalidad, hacía que eso se transformara en ciencia ficción. En cambio, en los cuentos fantásticos, a veces lo que hace falta es otorgarle esa verosimilitud, de alguna forma. Y que en realidad es algo que ocurre, que irrumpe en un mundo real, como algo que me rompe esa verosimilitud. O sea, esto no puede ser posible, esto no puede pasar. En este mundo real que yo estoy viviendo no puede pasar. Entonces, eso le da la característica de fantástico a algo. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en Alicia, el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una gran historia fantástica, pero que tiene una explicación al final. Alicia estaba soñando. O sea, se inscribe toda esa fantasía que yo viví en algo absolutamente racional. Fue un sueño. Es algo que nos pasa a todos. En los sueños nos puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, esa fantasía
ya nos ancla de alguna manera al mundo real. En estas nuevas formas de escribir, que en eso coincido con lo que dice Vanina, se ha empezado a utilizar el género fantástico, por eso se habló de Black Mirror acá, ¿no? Por eso incluso se pueden ver series como Years and Years, que es una serie inglesa de 3 temporadas, en donde va viajando desde acá, desde 2016 más o menos, ha pasado el 2030, en la historia de una familia, y lo que va pasando a lo largo de esos años, son cosas que uno empieza a decir, no, esto no puede ser, ya es. Y pasaron 4 años y ahí me lo muestran en la serie pasados 15 o 20. Black Mirror pasa lo mismo, esto que decía Susi, ¿no? El de te dan los likes, que es el capítulo 9. Hoy por hoy en Japón está pasando, vos podés tener mayores puntajes en tu currículum laboral si hay mucha gente que te likea determinadas cosas. O sea, vos alcanzás una posición social diferente ante esto. Sí, en Black Mirror hay un capítulo en donde hay una mujer que queda viuda y le pide, hay una aplicación en la cual vos podés pedir hablar con tu marido, o y empieza a hablar, pero después hay otra posibilidad más, que es que vos pidas como una especie de persona artificial, que es igual, y que se va completando a medida que va interactuando con vos. Que es terrible, porque es él, pero no es él. Y es esa oscuridad en la que se enfrenta la mujer cuando recibe el paquete, ¿no? Con esto a medio terminar, para que ella lo complete. Y hoy por hoy se está hablando de aplicaciones en donde vos podés cargar cosas y hablar con la gente que se murió, de cosas que pasan hoy. Y el capítulo ese de Black Mirror tiene 5 años, 4. Eso... O tenés la distopía con Margaret Atwood y el cuento de la criada, que no sé si no se nos viene. Bueno, a eso voy cuando ese es un tema que es para charlar, que en algún momento vamos a poner un cuentito relacionado con esto, que es cuando uno habla de que hay un derecho, que es que todos tenemos derecho a maternar, ¿no? Todos tenemos derecho a maternar. Esto es casi como que no se discute. La maternidad, el que tiene deseo, tiene que poder maternar. Partiendo ya de la base que uno utiliza maternar como palabra, o sea, ya está anclada a una forma de lenguaje que nos remite a nosotras como género femenino, digamos. ¿Qué significa que todos podamos maternar? Por lo menos hasta que no exista la posibilidad de generar un bebé absolutamente en forma externa, totalmente en forma externa, las mujeres seremos continente de esto, ¿no? Y aún así, o sea, seremos las portadoras, porque de alguna forma van a tener, que es lo que pasa en el cuento de la criada. O sea, hay mujeres que no pueden tener hijos y tienen a otras mujeres que sean las que engendren a esos hijos de los que se los van a sacar, porque son criadas para eso. Y si no, vientres subrogados. Y en definitiva, ¿qué es un vientre subrogado? Si no fuera algo parecido a esto. El cuento de la criada. Por eso. Y si no, bueno, será un útero externo. ¿Y quién va a acceder a ese útero externo? ¿Todes? No. ¿O va a depender de qué clase social tengas para poder acceder a eso? O sea, hay un montón de cosas que van desprendiendo una cosa de la otra, y muchas veces la literatura, como pasa con el cuento de la criada, por ejemplo, nos permite con esa distopía empezar a observar estas cosas, ¿no? Hay una frase que dice, que es reconocida igual, hay una frase que dicen en el cuento de la criada, en la serie, no en el libro, ¿no? Porque el libro termina en la primera temporada, pero en la serie ella dice, no vimos las señales. Y uno no se da cuenta que puede terminar hervido en una bañadera que se calienta de a poco.
Y este es el punto, ¿no? A veces la literatura nos muestra esas señales, esa bañera que se está calentando de a poco, y yo quizás estoy llegando y no me estoy dando cuenta que me estoy por morir hervida, ¿no? Bueno, por ahí vamos a andar, de paso leemos. Bueno, chicas, no sé si tienen algo más para decir. Para mí, yo hoy la pasé bárbaro, como siempre. Hermoso. Qué bueno que es leer y compartir lectura, ¿no? Es muy bueno, muy lindo. Me encanta. Así como ver y compartir películas, como hacemos en Enredos. Tal cual. Son todos, son dispositivos, ¿es, Clota? Sí, dispositivos. Son dispositivos que los podemos usar. Todos los que querramos podemos usar. Disparadores. También, disparadores y dispositivos. Chicas, Disparadores de esta hermosa charla. Gracias, Leni, por... No, al contrario, todas. Gracias a todas. Gracias a todas. Me encantan los encuentros de los sábados. Feliz. Me alegro, chicas. Bueno, yo te agradezco, Leni, ¿Cómo? te quiero decir algo, algo yo. María Marta. María Marta. Muy agradecida porque la verdad me estás ayudando un montón, vos y todas las mujeres que son lectoras, a que yo me pueda insertar de nuevo en la lectura, que era algo que había perdido en mi vida, a raíz de, bueno, un montón de cosas que tuve que hacer en mi vida, mucha crianza, familia y muchas otras cosas también. Pero ahora estoy retomando mi lectura y bueno, por eso estoy en este grupo con todas ustedes. Vos sos una divina, que sos muy clara, muy precisa en tu propuesta, así que yo recontra mí agradecida y feliz de estar acá con todas ustedes. Al contrario, es para todas, Muchas chicas, gracias. todas. Y gracias a Red de Herramientas también por tener la posibilidad. No, van diciendo en el chat a todas que, bueno, que se van despidiendo, van agradeciendo y demás. Lo último que les quería decir, yo en esta semana les voy a compartir el cuadernillo relacionado con el próximo encuentro. Puede que algún encuentro sea los viernes, algún viernes, en lugar de sábado. Yo, por ejemplo, mi idea original era que fuera el sábado que viene, pero el sábado que viene yo estoy invitada a, bueno, yo formo parte de un colectivo de escritores argentines, y el sábado que viene hacemos nuestro ciclo de poesía federal y participo yo como participante, Lega. Entonces, mi idea original era que fuera el próximo para darnos un poquito más de tiempo en la lectura, pero bueno, vamos a hacerlo. El próximo seguramente será en 15 días. Y si ustedes ven que se necesita un poquito más de tiempo o algo, lo vamos charlando. Pero la idea es poderlo hacer cada 15 días. Y en la semana les voy a mandar el próximo cuadernillo, que como les dije, tiene que ver con Silvina Ocampo, pero no vamos a dejar a Samantha porque va a haber una pequeña actividad que las conecte. ¿Está? Y seguramente a se me va a ocurrir mandarles en la semana porque de repente digo, ay, me parece que está bueno que lean esto. Como ese Gracias, Leni. No, por nada. Gracias, Leni. Gracias a todos. Gracias, Clota. Chicas. Chao. Chao. Bravo, Leni. Linda. No sé. Gracias, chicas. Nos vemos. Chaucito, Leni. Chau, linda, gracias. Qué bueno que pudiste estar. Me encantó. No fui a la marcha. No, ya vi. Estoy vieja para esas cosas. Quiero hacerlo, pero no. Ya no. Bueno, hay momentos que también tenemos que darle paso a la juventud.
Que Sí. vayan, que vayan. Sí, Uno también puede hacer otras cosas. Exacto. Y las está esto, haciendo. esto, elegir esto, Sí, esto que obvio. es alimento para el espíritu, totalmente. Sí, un alegrón que hayas estado. Sí, Me me puso gustó. muy contenta cuando leí que ibas a estar. Bien. Bueno, baby. Babies, chaucito. ¿Ya estás bien, Lenny? No, pero no importa. No se nota, ¿eh? Tenés una polenta para... No, porque estas cosas me dan polenta. Lo que pasa es que después ya quedo media... Igual tengo 2 ibuprofenos encima, ¿eh? Bueno, descansa ahora. Besitos. Chau, Chao. chau. Chau, Platita. Chau, chau. Chau. ¿Qué te iba a decir, Lenny? No Sí, tengo dime. Lenny, escúchame, no tengo absoluta seguridad. Le pregunté a Mónica, pero no sé en qué está, que no me da pelota, para Sí. ver si está configurado para guardar el chat. Yo tenía entendido que sí. Está bien, no te preocupes. No Pero te si no, preocupes. copiamos. No hay problema, tampoco es para tanto lo que apareció en el chat, o sea, lo tengo más o menos, y creo que está en la grabación igual, porque se leyó. Lo que pasa es que tendría que meterme en la configuración y ver si se guarda también el chat. Y esta no me contesta, no sé en qué anda. ¿No tenía algo que hacer hoy? No me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Pero salió hermoso, ¿Sí? realmente. ¿Te gustó? Sí, Y quería ver sí. qué te había parecido. No, muy lindo. Además me encanta cómo participan. Hermoso. Porque Hermoso. realmente, o sea, poder llevarlo a otro plano, poder profundizar, y están enganchadas. Están Sí, por lo enganchadas. menos es lo que veo, como que se engancharon y entendieron a qué va todo esto. Sí. O sea, se engancharon con lo lúdico de leer, con digamos, pero también a qué va, porque hay más de una lectura en todo esto, ¿no? Sí, pero con esto que veníamos hablando de los otros objetivos subterráneos, cómo a través de un ejercicio que parece trivial, entre comillas, mete uno el ascensor para abajo, ¿no? Y es esto lo que además tiene que ver también, se junta con la lectura comprensiva, Lenny. Es un ejercicio de lectura comprensiva. Por eso creo que hay varias aristas que podemos estar tocando con esto y que podemos ir profundizando. Yo hice una prueba con el texto de Zuleta, porque dije, no es un texto simple, es un texto que necesita, ¿viste? Digamos, de poder... Y me gustó que le haya gustado a tantas. Las reenganchó. Sí. Bueno, vamos a ir yendo por acá a ver qué pasa. Bueno, Eli, ¿dónde estás, Eli? No sé, la veo ahí en pantalla, pero está silenciada. No está. Me parece que estaba la nieta con ella hoy. Ah, está bien. Así que a lo mejor quedó ahí el coso y no está ahí. Quedó prendido y se fue, sí. Bueno, Nigri. No importa. Genial. Dale. Gracias, Nos Clo. vemos. Besote. Adiós.